La sonrisa de Calígula, Nicolás Estazzone. El bueno de Wally. Una de las principales necesidades del poder es lograr justificar sus manejos a través de un dispositivo de excusas honorables. Estas excusas, además de legitimar negocios y las inevitables brutalidades con las que se realizan esos negocios, sirven para impulsar conciencias individuales y generar movimientos de opinión a favor o en contra de una causa. La patria, la religión, la identidad de los pueblos son valores abstractos que se representan a través de símbolos capaces de sintetizar sentimientos y aunar a los individuos detrás de causas comunes. No es la intención de esta página banalizar estos sentimientos ni de estigmatizarlos. Los sentimientos de religión, patria e identidad tienen un valor profundo y sincero en las conciencias individuales, tan respetables como potentes. Nos proponemos mostrar cómo estas pasiones, inculcadas por la cultura, se vuelven instrumentos manipulables en manos del poder y sus representantes de turno. La humanidad lleva siglos justificando guerras, matanzas, despojos y negocios sucios a través de estos mecanismos que logran impactar de lleno en las conciencias individuales. Conquistas y genocidios se presentan al público como males necesarios para un fin superior, o como justos castigos de pecados que claman venganza de los cielos. Hoy nos proponemos entresacar de la larga lista de ejemplos históricos en los que se pueden observar estos elementos a uno de los más evidentes. Albert Wenzel Eusebius von Wallenstein es el nombre que no nos atreveríamos a intentar pronunciar por temor de acabar con un desgarro de la lengua de nuestro protagonista. Para subsanar el agotador trabajo de escribir este nombre de manera continua, nos tomaremos la libertad de citar a Wenzel como a Don Wally, o el bueno de Wally. Cercenamiento que no creemos pueda llegar a ofenderlo y que hará de la composición de este artículo y de su lectura un esfuerzo menos agotador. El bueno de Wally fue un noble bohemio, región que hoy pertenece a la República Checa y que por aquellos tiempos formaba parte del conjunto de territorios que componían el Sacro Imperio Románico de la nación germánica, que capitaneó bajo la autoridad política del emperador Fernando III de la Casa de los Habsburgo las tropas imperiales en la Guerra de los 30 años, conflicto que se inició en 1618 y que muy prolijamente concluyó en 1648. Relatemos brevemente el devenir político de nuestro protagonista. Don Wally, perteneciente a una familia que profesaba la religión protestante, se casó muy joven con una dama de más edad que él e inmensamente rica, que, para el buen fin de los planes de su marido, tuvo la discreción de morir en pocos años y dejar a su viudo una considerable fortuna. Con 25 años, viudo, inmensamente rico y con menos escrúpulos que el resto, ventaja esta última que explotó debidamente, Wally utilizó su capital para acometer un negocio de riesgo. Las constantes pugnas que destrozaban la compleja unidad del Sacro Imperio Romano Germánico giraban en torno de la lucha de poder entre los distintos príncipes que la conformaban, que o peleaban entre sí o se juntaban para guerrear con el emperador. La religión era, en esta ensalada, un elemento preponderante. Príncipes protestantes se coaligaban con otros príncipes protestantes para intentar obtener territorios y riquezas a costa de los príncipes católicos. Lógica de guerra y despojo que se repetía a la inversa entre católicos y protestantes. En medio de ese revoltijo, el emperador, fanáticamente católico, intentaba mantener su posición de privilegio sin poseer el control de un aparato estatal ni la posibilidad de financiarse con un sistema fiscal uniforme. Este equilibrio precario se sucedía en constantes conflictos en los cuales el resto de las potencias europeas metían la cuchara hasta el mango sin el menor embozo. Uno de estos enfrentamientos, conocido como la Batalla de las Montañas Blancas, dejó al bando protestante en una posición de extremada debilidad. Muchos terratenientes de las zonas controladas por los príncipes derrotados debieron emigrar, dejando grandes cantidades de excelentes tierras a merced del mejor comprador. Y allí apareció Wally. En un golpe de audacia, nuestro protagonista adquirió enormes cantidades de tierras a un mínimo costo, convirtiéndose en uno de los mayores latifundistas de Bohemia. ¿Por qué decimos audacia? Intentaremos explicarnos. Los constantes conflictos territoriales, religiosos, hacían que la adquisición de estas tierras implicase un riesgo enorme,
¿quién podía asegurar al bueno de Wally que la circunstancial victoria del Partido Católico no se transformaría en unos años en una derrota que convertiría sus títulos de propiedad en algo así como una pila de papel higiénico usado? Las circunstancias y la necesidad de defender su reciente negocio transformaron al joven Wally, quien protagonizó una conversión religiosa de lo más oportuna, y pleno de convicción y fe, se transformó en un ferviente católico. Este nuevo San Pablo se unió aún más al partido católico, comandado por el emperador, casándose con la hija de uno de los principales consejeros políticos de la corte y ofreciéndose a pagar a su costa la movilización de un ejército que defendería los intereses del emperador, intereses que se habían transformado en los suyos. Fernando, siempre anémico de fondos y tropas, no dudó mucho y, pasando por alto el pasado protestante de Wally, aceptó el ofrecimiento. Le dio el mando de las tropas, le otorgó el título de mariscal y convirtió las tierras que había adquirido tras el despojo de los protestantes en el ducado de Friedland y a Wally en su primer duque. Las alternativas subsiguientes que colorearon la Guerra de los 30 años, en la que suecos, daneses, franceses, españoles, ingleses, protestantes, católicos e innumerable cantidad de pobres diablos que nada tenían que ver en el asunto, se vieron envueltos excede el propósito de este artículo. El bueno de Wally, como es fácil de adivinar, se ve complicado en todas las volteretas de esta guerra y dejaremos estas evoluciones para artículos subsiguientes, porque no es bueno abusar de la paciencia ajena. Solo nos propusimos, al relatar este episodio de su vida, remarcar lo dicho al principio de nuestro artículo y preguntarnos cuánto de religión había en esta guerra considerada por la historia como la última de las guerras de religión en Europa y cuánto de negocio.